Padre amado, poderoso Rey de la Gloria, nos presentamos delante de ti en esta mañana de este domingo, Señor. Gracias porque tus infinitas misericordias son abundantes para con nosotros, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, porque eres un Dios inmensamente lleno de amor y de bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque por tus misericordias y tus benevolencias estamos hoy acá reunidos, Señor. Gracias por un día más de vida que nos regalas. Gracias por un día más que nos permites congregarnos y reunirnos como cuerpo local, como iglesia local, Señor, como candelero que es para ti, Señor. Pues tú, Jesús, te paseas en medio de nosotros como dice tu palabra en Apocalipsis, te paseas en medio de los candeleros de Dios. Y tienes a tu diestra las estrellas de Dios. Tienes a tu diestra cada ministro, pastor, cada ministro que has puesto por cabeza de una obra. Tú te paseas en medio de tu pueblo para apacentar tu pueblo, para pastorear tu rey. Señor, en esta hora nos presentamos en tus manos. Presentamos tu palabra, tu poderosa palabra que es poderosa para darnos herencias de los santificados, tu palabra que es poderosa para hacernos aptos para toda buena obra, tu palabra que es poderosa para hacernos sabios para la salvación que es en Cristo. Tu palabra, Señor, hoy consuélanos, exhórtanos y sobreedifícanos en ellas. Toma el control y entrañable amigo precioso, bello Espíritu Santo. Que sea la unción de enseñanza y predicación fluyendo en esta hora, para que seamos nutridos y sobreedificados. Señor, yo te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. La palabra que traigo para esta mañana es una predicación que Dios me dio hace unos meses. Y el Señor me la daba y me decía el Espíritu Santo que hay personas que le dan al Señor las ofrendas de Ananías y de Zafira. Amén. Y que muchas veces por esto muchos entran en trato del Señor. Amén. Y en eso, pues precisamente la predicación que traigo para esta mañana. Está titulada La ofrenda de Ananías y Zafira. Una ofrenda incompleta. Amén. La ofrenda de Ananías y Zafira, una ofrenda incompleta. Y quiero que vayamos a Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Amén. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Eso es para que nosotros aprendamos, hermanos, y no caigamos en los errores de otros. Amén. Mira, la palabra nos advierte, la palabra nos redarguye, la palabra nos confronta, pero también la palabra nos lleva a mirar ejemplos, espejos, para que tú y yo no cometamos esos mismos errores. Amén. La palabra dice que el hombre sabio recibe la corrección, mas el necio la menosprecia. Amén. Seamos sabios, recibamos las correcciones, recibamos las advertencias del Señor. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 1 al versículo 11, leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
Dice la palabra del Señor así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Antes de avanzar, tenemos que mirar algo. Y es que Ananías y Safira hicieron un pacto. Amén. Hicieron un pacto o un compromiso con el Señor. Listo. Hasta ahí van bien. Amén. ¿Qué le habían prometido al Señor? Señor, nosotros te vamos a dar esta heredad para tu obra. Amén. Te la vamos a dar para tu obra. Listo. Pero, ¿qué hicieron ellos? Fueron y la vendieron. Amén. Al prometerle al Señor esta heredad, la totalidad de la venta era ¿de quién? Del Señor. Pero cuando tuvieron el dinero en sus manos, mira lo que dice el apóstol Pedro por el Espíritu. Le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Sabes que cuando Dios trae en ti un peso o te lleva a dar una ofrenda al Señor o hacer un pacto o hacer un compromiso con el Señor, no solamente Dios está presto a escucharte, sino también el enemigo está presto para escucharte? ¿Y sabe qué va a buscar hacer el enemigo? Entorpecerte. ¿Para qué? Para que caigas en un pecado con Dios y Dios tenga que tratarte. Amén. Mira esto. Ananías y Safira dejaron llenar su corazón del enemigo. ¿Por qué? Porque vendieron la heredad y tenían el dinero en sus manos. Y el enemigo empezó a llenar su corazón y decirle: eso es como mucho. Es como mucho para la obra. Es como mucho para el Señor. No. Vamos a sacarle tanto. Y pues vamos a llevar y decimos que vale tanto. Y vale, vamos a llevar una parte. Por eso dice acá, versículo 3: para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Una pregunta: ¿será que yo puedo mentir a Dios? ¿Puedo mentir al Espíritu Santo? No, pero la palabra dice: habéis mentido al Espíritu Santo. Este mentir no significa que Dios no lo sepa. No, Dios es omnisciente. Es el Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña. Pero ese mentir significa: yo voy a buscar engañarlo. Es decir, Dios no se va a dar cuenta. Eso es buscar mentir. Versículo 4 dice: reteniéndola no se te quedaba a ti. Es decir, que si ellos no hubieran hecho las cosas, amén, listo, no le hubiera sido tan grave que buscar hacerlo, buscando engañar al Señor. Por eso dice: y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, versículo 5, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
digo yo, les dio un paro cardíaco. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Vino qué? ¿Por qué Dios permitió eso? Para que viniera temor. Por eso les dije ahorita, nosotros tenemos que mirar los espejos de las Escrituras, pero también los espejos de otros hermanos, para que nosotros no caigamos en ese mismo error. Amén. La ofrenda de Ananías y Zafira es una ofrenda de necedad. Amén. Una ofrenda de insensatez. Una ofrenda de mezquindad, de tacañez para con Dios. Donde damos lo que no prometemos, haciendo que Dios se enoje con la obra de nuestras manos. Por eso, nosotros debemos entender algo, que tenemos que tener bastante cuidado con lo que nosotros prometemos, con lo que nosotros le decimos a Dios. ¿Por qué? Porque de pronto en un día usted estaba necesitado, un día de gozo, de alegría, salió y, Señor, yo te prometo. Y pasaron los días y ni más te acordaste. Amén. Y pensamos que Dios es desmemoriado como tú. Pensamos que Dios es desmemoriado como tú. Es más, cuando Dios le hace la promesa a Abraham y le dice que su descendencia iba a estar cautiva en Egipto por 400 años. Y dice que cuando Dios llama a Noé, le dice, porque me ha acordado de mi pueblo y es tiempo de sacarlo a libertad. ¿Será que Dios no se acuerda de ti y de mí? ¿Dios no se acuerda de lo que Él promete? Pueden pasar siglos, milenios, pero Dios se acuerda de lo que Él promete. Así también Dios se acuerda de lo que tú y yo le prometemos. Y muchas veces nosotros entramos en una ofrenda de necedad, como lo hizo Ananías y lo hizo Zafira. Me imagino que en ese momento ellos, impactados de lo que Dios venía haciendo, el gozo de lo que Dios venía haciendo, ellos, Señor, te prometemos una heredad, te prometemos este terreno que tenemos, te prometemos, Señor, esto. El Señor, ¿qué hace Dios cuando Dios toma tus palabras? Las toma como mentiroso. ¿O cómo la toma el Señor? Listo, es verdad, yo te creo. Eso no es como bueno que, hermanito, te va a regalar unos zapatos. Amén, hermano. No, Dios sí, cuando tú le prometes algo, Dios sí lo toma como fiel y verdadero, tus palabras. Y eso es algo que nosotros nos metemos en grandes problemas con el Señor. Quiero que vayamos a Eclesiastés 5. Y el Señor me traía esta palabra porque lamentablemente el Señor me decía que muchos están en un problema con el Señor y por eso sus finanzas se han visto tan apretadas, sus finanzas se han visto embolatadas, sus finanzas se han visto con ciertas cosas, porque han hecho promesas que han cumplido. Unas me decía el Señor, a medias, otras ni las han cumplido. Y una promesa cumplida a medias es una promesa. La heredad que dieron Ananías y Zafira fue completa. Como tú prometerle un dulce a tu hijo y le salga usted con medio dulce. Y si así somos nuestros niños, imagínate cómo es Dios, que es firme y recto en sus asuntos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus ¿qué? Palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Ojo, ¿de la mucha qué? Viene el sueño. Si tú te ocupas en tus cosas y se te pasó. Si a veces uno le pasa uno como esposo, y uno a veces le promete a la esposa algo. Ay, Dios mío, yo le prometí a mi esposa tal cosa. Y a veces en la mucha ocupación así, a ti se te pasa, ay, Dios mío. Luego usted veo yo a mi esposa con cara de revólver frente a ella. Ya sé, se me olvidó. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, en la mucha ocupación viene ¿qué? El sueño. Dice, en un momento tú le dices, Señor, yo te prometo, Señor, si tú me ayudas, Señor, Señor. Listo, María. Y vino la ocupación, vinieron los días, vinieron los meses, le dice usted, ni más te acordaste. Pero el Dios de los cielos, el Padre de todos los espíritus, sí se acuerda de lo que tú dices. Amén. Ahora, tanto se acuerda que tiene a sus ángeles escribiendo ya en un libro. Amén. Si alguien te promete, usted dice, espera, hermanito, ¿qué es lo que me va a dar usted? Sí, por favor, firme y con huella. Si usted no hace eso, ay, hermanito, como que me prometió algo, se le pasó por algo. Pero déjame decirte que tus palabras sí son escritas en los libros arriba. Que cada cosa que tú le prometes a Dios, hasta por más insignificante, Señor, esta semana sí me voy a levantar temprano ahora. Listo. Ojo, le estás prometiendo eso. Señor, esta semana sí voy a leer tu Biblia. Ojo, todo eso son ¿qué? Promesas. Promesas no solamente estamos hablando en parte económica, no. Promesas es todo aquel que tú proferes, Señor, voy a hacer. Amén. ¿Voy qué? Pensamos que estamos tratando con otro ser humano que va a decir, ese se embolató. No estamos hablando con otro ser humano. Estamos hablando con el mismo Dios. El Dios que es recto e íntegro en sus asuntos. Amén. Sigamos. Dice 3. Porque en la mucha ocupación viene el sueño, y en la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los ¿qué? Insensatos. Cumple lo que prometes. Señor, sí voy a ir este domingo. Señor, sí. Señor. Ay, papá lindo. No sabemos que nos estamos metiendo en un problema con eso. Nos estamos metiendo en un problema. Yo le digo, Señor, esta semana sí voy a orar todos los días, me voy a levantar temprano, Señor. Además dice que Dios está tomando las palabras, listo. Él me prometió y usted no lo hace. ¿Qué piensas? Ese es mi hijo, qué poco. No. Para Dios, cada palabra que tú le prometes, Él la toma como fiel y verdadera. Amén. ¿O será que Dios lo que te promete lo toma como que dirá, mis hijos se entienden que yo estoy bromeando con ellos? No. Su palabra dice que sus promesas son en el sí y en el amén. Amén. Tiene más reversa el tiempo a que no se cumplan sus promesas. Amén. Asimismo, sus promesas, nuestras promesas al Señor, Él las toma como con la misma naturaleza que es Él. Él es inmutable. Amén. Entonces, sigamos.
Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga ¿qué? Cuando yo prometo a Dios y no cumplo, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Oh, ¿estoy qué? ¿Pero pecando contra quién? Contra el mismo Dios. Estoy pecando contra el mismo Dios, lo mismo que estaba haciendo Ananías y Zafira. Señor, te prometemos esta heredad. La vendieron, listo. Por eso el Espíritu le dice a ellos, por Pedro, vendida, no estaba en su poder. No tenía la heredad. ¿Para qué la trajeron? ¿Para qué me prometen algo y no lo cumplen? Ahora, hay promesas que hacemos prolongadas. Por ejemplo, Señor, esta semana sí voy a leer la Biblia. Toda la semana la voy a leer, Señor. Toda. ¿La leíste por ahí 1 o 2 veces? ¿Cumpliste? A medias. Una promesa a medias. ¿Cómo lo ve Dios? Lo ve como un pecado hacia Él. Amén. Lo ve como algo de necedad hacia Él. Y hay algo que nosotros debemos entender, y hay algo que Dios nos va a probar, y es si tenemos veracidad en nuestras palabras o no. Por ejemplo, ¿por qué Dios llama a Abraham amigo? ¿Por qué lo llama? Porque Abraham era el parce del Señor. Parce. Un like. ¿Por qué llama Dios a Abraham amigo? ¿Por qué? ¿A qué otro personaje de la Biblia Dios llama amigo? Tú vas a encontrar de Génesis a Apocalipsis que el único que Dios llama amigo es Abraham. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué Dios llama a Abraham amigo? Bueno, Dios empieza a hablarle a Abraham. Sale de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Salió. Señor, listo. Tú me dijiste listo. Vaya a otro lugar. Pues sí, Señor. Te voy a dar un hijo. Pues mi mujer está vieja, estéril. Yo también estoy viejo. Pues no estéril, pero estoy viejo. Si tú lo dices, yo te creo. Listo. Hasta ahí va bien. Listo. Abraham creyó. Vino su mujer Sara, afanada. Tu Dios te prometió un hijo verde. Nada, amigo. Ahí está Agar, mire. Y pues Abraham, nombre de Dios, oró, ayunó antes de. Listo, se fue. Bueno, en la loquera de su esposa, porque esa loquera fue lo que trajo los ismaelitas, de donde vienen los árabes, de donde viene el Islam. Es decir, en la piedra del zapato de los judíos y ahora de nosotros los cristianos, el islamismo. Bueno, de esa locura. Pero Abraham siguió creyendo a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que determina que Dios llamara a Abraham amigo? Cuando Dios prueba a Abraham su veracidad de sus palabras. Y cuando le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Dudó? No, Señor, ¿cómo así? No. De inmediato él fue, embargó el su asno, cogió la leña, cogió a su hijo, llevó a otros criados, espérenme acá, subió con el muchacho, la leña, preparó, amarró. Padre, y el sacrificio, Dios se proveerá del sacrificio, cogió el muchacho, lo amarró, levantó el puñal y el ángel, detén tu mano. Porque ahora he probado que verdaderamente temes a Dios y no me has rehusado a tu único hijo. Es decir, esa fidelidad, esa veracidad de las palabras de Abraham hizo que Dios no lo viera solamente como su creación, sino que lo viera como su amigo. Hoy llamamos a amigo a Raimundo y todo el mundo. Yo tengo 5,000 amigos en el Face. Tengo amigos por montón. Esos no son amigos, son personas ahí. Que tú les compartes cosas, ellos te comparten bobadas, hay veces que ni edifican.
Dios no van amigos. Dios llamó a Abraham amigo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham le demostró a Dios fidelidad, integridad y confianza en él. Lo que es concepto de amigo, ¿no? Para Dios el concepto de amigo y el concepto de amigo para mí. Amén. Y eso hizo que Dios jurara, ojo, por sí mismo, que verdaderamente lo iba a bendecir mayormente. Ahora, cuando Dios nos promete, Dios actúa en su deidad, y en parte de su deidad Dios es fiel y veraz. Y asimismo quiere que nosotros nos comportemos con Él, que seamos fieles y veraces en nuestras palabras y en nuestras posturas. Por eso, si tú analizas en el Evangelio de Mateo, hay una parte donde Jesús precisamente saca a colación una de las leyes mosaicas, uno de los 613 mandamientos judíos, y era: no jurarás. Amén. Y Jesús dijo: habéis escuchado a los antiguos, no juréis, no perjuréis. Mas yo digo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el cielo porque el trono de Dios, la tierra porque Él está a sus pies, ni juréis por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni juréis por nada, ni por vuestros cabellos, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Tú sí sea sí y tú no sea qué. Pero hay veces nuestro sí es no y nuestro no es sí. ¿Estamos cumpliendo esta parte del mandamiento de Jesús? ¿Tenemos veracidad en nuestras palabras? Dios quiere que tengamos veracidad. Lamentablemente estamos en un tiempo de que ya no existe la acuerdo de palabra. ¿No? En ese tiempo hacían negocios con palabra. Listo, usted ya compró listo, ya, listo, ya. Ahorita es, ¿dónde firmo? Voy a digitar, le traigo a mis abuelos. Sí, porque ahorita ya le escaneo el ojo. Venga. Porque la palabra del hombre se ha vuelto tan endeble, tan cambiante, que ahorita necesitamos pruebas, ¿cierto? Hasta testigos para poder hacer un asunto. Pero déjame decirte que es que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Su veracidad es la misma, su fidelidad es la misma, su integridad es la misma. Y Dios quiere que entremos en esa misma veracidad y en esa misma integridad, no que seamos cambiantes. Amén. Por eso para Dios un matrimonio no es de hoy sí, mañana no. Por eso, ¿qué dijo Jesús? Lo que Dios unió, ¿no lo separa qué? Porque es que lamentablemente el ser humano cambia con las circunstancias, parecemos camaleones. ¿Sí o no? Estamos en el frío y cambiamos, en el calor cambiamos. Estamos de mal genio y parecemos Hulk, vamos a ponernos verdes. Cambiamos con las circunstancias, cambiamos con el paso del tiempo, cambiamos. Y muchas veces fuera que cambiáramos para bien, cambiamos para mal. Entonces, ¿qué pasa? Ananías y Zafira mostraron que había en su corazón. En su corazón no había integridad, en su corazón no había fidelidad, en su corazón no había veracidad. Y buscaron mentir al Señor. Y eso trajo en ese momento para ellos un corte. Amén. Para otros, ¿qué trae? Trato. Pero ¿por qué las finanzas no me están rindiendo? ¿Pero por qué me está pasando esto? Examínate. La palabra habla en 1 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: examínate. Examinémonos. ¿Por qué es examinarnos? Significa que he hecho mal. Porque le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a otros, pero nos hemos puesto a examinarnos. ¿Qué he hecho yo mal? ¿Qué he dejado de hacer? ¿O qué he hecho de más que no tenía que hacer? Porque pensamos que todo, ¿sí? Lamentablemente, ese espíritu inmundo le echamos la culpa a todo. Que chupe, eso sí. Pero no todo tiene la culpa ese espíritu inmundo. Muchas veces hacemos nosotros somos los culpables de tomar malas decisiones, hacer cosas que no debíamos hacer. Y si nos metemos en problemas,
no tanto con el enemigo, nos metemos en problemas con Dios. Y esos problemas lo que hacen es que hacen que los cielos se vuelvan bronce para nosotros. ¿Se vuelvan qué? Bronce para nosotros. Amén. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. Ojo, ¿delante de qué? Este ángel no es que se te aparece un ángel, viene el ángel de Yahweh con la espada y tú dices, ay, es que yo la embarré. Ese ángel es un tipo y simbolismo de ministro. Amén. El ministro, pastor, la embarré. Yo le prometí al Señor, pero ay, Dios me entiende. Dios me entiende. Santo. Dios me entiende. Mira lo que dice acá. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus ¿qué? Manos. Hay veces he visto personas que Dios están orando al Señor por algo y muchos caen en esta situación. Señor, si tú me das esto, yo te voy a bendecir, yo te voy a adorar, no te voy a adorar. Por hay personas que yo he visto, Señor, bendíceme con un celular, yo no te voy a cambiar, yo lo voy a usar para alabanza, yo voy a hacer para... Recibió el celular, se perdió la oración, se perdió la palabra, se perdió una cosa. ¿Dónde está lo que le prometiste al Señor? ¿Dónde está? ¿Ay? Porque a veces oramos con condiciones. ¿Oramos con qué? Señor, si dame, Señor, yo te prometo. No es bueno que tú le pidas al Señor con condiciones. Señor, bendíceme y que se haga tu voluntad. Pero cuando oramos con condiciones, tú te estás metiendo en un problema con Dios. Porque esas condiciones significa, listo, Señor, si tú me das, yo hago esto. Y si tú no cumples, ¿qué? Dios cumplió y él. ¿Y usted cómo? Y hacemos que nos metemos en problemas. Mira lo que dice acá. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus ¿qué? Manos. Así pasó hace unos años. Yo estaba en Quintanares, un hombre. Yo me acuerdo de ese caso. Yo digo, uy, Dios mío, santo. Ese hombre llegó, tenía un problema en su columna, trabajaba en Ecopetrol, ganaba muy bueno. Llegó, ese hombre no se podía agachar, él no podía hacer esto. No podía agacharse, todo era así no podía agacharse, tenía un problema en la columna. Y debido a este problema, lo echaron de Ecopetrol. Bueno, llegó. Me acuerdo que llegó un día en 3 semanas, se sentó, empezó a contarme su vida, Yo, en el momento siento el impulso del Espíritu, me dice, ministra, pongo la mano, siento el fuego de sanidad, a lo que no podías hacer, recibió sanidad. Quedó tan maravillado lo que el Señor había hecho. Dijo, ay, mire, yo tengo una casa y no he podido venderla. Llevo años y no he podido venderla. Y se acercó a mi esposa. Le dijo, si vea sierva, si usted me bendice, yo la bendigo con algo. Mi esposa le dijo, no busque comprarla. Si Dios te bendice, apártale lo que es del Señor. Listo. Dios me ayuda con esa venta, yo aparto mi diezmo para el Señor y listo. Así es, a los 15 días, 20 días, le salió el comprador. Le compraron la casa a un precio mucho más de lo que él se imaginaba y aparte le añadieron un carro. No me acuerdo que eso era un Chevrolet Charry, una camionetica blanca. Ni más que el hermano. Ni más. Luego la hermana encontré, hola hermano, ¿cómo está? No, ¿y cómo le fue? No, ya pues ven. No, mire que lo más de bien, claro, yo, qué bendición, mi hermano. Yo lo miraba yo. Y lo del Señor que. Yo no le dije nada, yo dije, bueno, qué bendición, hermano. ¿Qué pasó? Que no fue a congregarse. Es que estaba muy ocupado, pasó yo. Listo.
Pasa el tiempo y me doy cuenta que el carro se lo estrellaron, la plata se le fumó por las manos y su estado vino a ser peor del que estaba. ¿Quién se enojó contra él? ¿El diablo? Dios. ¿Por qué? Porque él fue necio en su hablar. Fue, como dice uno, fue suelto de lengua a prometer algo. Por eso muchas veces en el desespero, en la necesidad, Señor, si tú me bendices, Señor. Ojo, hermano. Si tú sabes que como que al rato como que te pasan las cosas, anota. Anota qué rayo fue lo que yo estoy prometiendo delante del Señor y téngalo de decir, no sé, en la nevera ya, que cada vez que tú te levantas, ay, lo que le prometí al Señor. Porque yo también caí en esa situación. Yo también caí en esa situación. Y Dios me exhortó, Dios santo me sacudí. Entonces, muchas veces entramos y presentamos la ofrenda de Ananías y Zafira. Y nos metemos en problemas con Dios. Por eso dice, harás enojar a Dios y destruirás la obra de ¿qué? Y esa obra de tus manos significa eso que tú le prometiste y que Dios te respondió, Dios no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque sencillamente tú lo estás cumpliendo. Y déjame decirte que eso que tú le dices, Señor, si haces, yo también hago. Estás entrando en un pacto, porque el pacto es un acuerdo entre ¿qué? Entre dos partes. ¿Por qué Dios se enojó tanto con Israel? Cuando nosotros vemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Tiempo de Jueces. ¿Por qué Dios se enojó? Porque Dios había entrado en un pacto con ellos en el monte Sinaí. Y cuando ellos infringían en sus leyes, pues yo estoy cumpliendo, ellos no. Y cuando se quebranta el pacto, una de las dos partes tiene que, ¿cierto? ¿Cómo así? En ese caso, cuando tú haces un pacto con el Señor, déjame decirte que pacto no es cuando digo, Señor, yo voy a pactar. Pacto es cuando tú estás haciendo un acuerdo. Amén. Yo me acuerdo hace unos años. Estaba trabajando todavía para el hombre. Mi economía no estaba muy bien. Estaba así, apretado. No como la corbata. Y yo le dije, Señor, si tú aumentas mis ingresos, yo voy a empezar a diezmar. Le dije yo al Señor. De una vez Dios escuchó. Listo. Hizo un revolcón en esa planta. En un momento en que pasó, sacaron supervisores, sacaron ciertos, movieron allá, supervisores con subsupervisores, y esta vaina que fue, un supervisor con un subsupervisor, y esta vaina que. Cuando de pronto se acerca uno que pasó, entró como auxiliar del supervisor. Andrés, te eligieron para que entres a manejar la máquina empacadora, la nueva que llegó. En el momento no me acordé de lo que yo había orado. Eso, claro, eso aumentó mis ingresos como 300, 400 mil pesos, mucho más de lo que yo tenía. Y yo, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Pero se me pasó por alto lo que yo le había prometido a Dios. Pensé que eso era una casualidad. Y empecé a recibir hasta que un día el Señor cogió a mi esposo y me exhortó. Me dijiste, y yo, ay, sí, Señor, sentí una cucaracha, yo sentía, Señor, ábrate tierra y trágame. Y con temor me dijo, Señor, perdóname, porque si yo te prometí, no te cumplí. Y empecé a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Dios, cuando tú le prometes, Dios de inmediato, listo, voy a hacer. Pero como viene la ocupación, la mucha ocupación, nos pasa lo que prometimos. Pensamos como que ese dicho que dice, es que la palabra se la lleva el viento. Sí, se la lleva el viento, pero para el cielo, ¿yo? Sí, ustedes muy bien, se la lleva el viento, pero para el cielo, ¿yo? Y Él sí tiene al pendiente cada cosita que tú le prometes. Cada palabrita que tú le prometes, Dios la tiene al pendiente. Amén. Y en eso conocemos la veracidad de nuestro Dios. Verás.
e inmutable, fiel y atento. Amén. Por eso a veces uno, pero Señor, pero ¿por qué me está yendo como perro a misa? Examínate. Es importante, mira, Pablo habla en Corintios de examinarnos. Amén. Terminemos aquí, vamos allá, Corintios. Dice, versículo 7, donde abundan los sueños, ojo, ¿donde abundan qué? ¿Quién no tiene sueños acá? Bueno, yo sé que hay algunos que tienen sueños, que están durmiendo, pero no estoy hablando de esos sueños. Estoy hablando de anhelos, deseos, proyectos, ¿sí o no? Cosas que uno anhela como persona, a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel ministerial, a nivel espiritual, a nivel educativo, a nivel laboral. Si tenemos anhelos, ¿sí o no? ¿Hay alguno que no tenga anhelos acá? No, todos tenemos anhelos, ¿sí o no? Así sea, ay, yo no sé, quiero comprarme en diciembre un pantalón, ¿qué? Son anhelos, tenemos sueños. Amén. Tenemos anhelos y tenemos sueños. Pero mira lo que dice Salomón por el Espíritu. Mira lo que dice. Donde abundan los sueños, también abundan las ¿qué? Las vanidades y las muchas palabras. Y hay veces uno, ay Señor, si usted me bendice, Señor, si usted me ayuda, Señor, si usted... Y más cuando se está de pronto acá. Ay, Dios mío. Ahí es donde más te sale esa inspiración para orar. Así como que, Padre, las dolores le salen hasta letreros, Dios mío. Ay, sí, mejor dicho, pero lo que pasa es que viene mucha ocupación y se nos olvida lo que yo le prometí un día al Señor. Amén. ¿Ves? Dios a mí me ha sorprendido con palabras que me ha traído. Y tú me dijiste, y yo, ¿cuándo te dije? Y lo lleva uno a meses, ¿no? ¿Cuándo te dije, Señor, que no me acordaba? Yo, ay, sí, Señor. Perdóname, Dios. Usted es memoriado. Amén. Usted es memoriado. Pero déjame decirte que el Señor no es desmemoriado. Amén. El Señor no es desmemoriado. Amén. Él no es desmemoriado. Él sí está pendiente de lo que tú le dices. Él sí está al pendiente de lo que tú le prometes. Amén. Él sí está al pendiente de lo que tú le prometes. Tú le prometes a un niño y no le puedes cumplir. Le prometes a alguien y no le puedes cumplir. No pasa nada. De pronto que te haga mala cara. Siempre lo mismo. Pero tú le prometes a Dios y te metes en un problema. A no cumplir. Él nos dice, pero ¿por qué me está pasando esto? Déjame decirte, y quiero decirte hoy, hermano, no todo lo que trunca tu vida o trunca tu camino es resultado de los demonios. Muchas veces Dios se atraviesa nuestro camino como se atravesó contra Balaam. ¿Acaso el diablo se le atravesó a Balaam? ¿O quién se le atravesó? El mismo Señor. Por eso dice que una burra frenó la locura del profeta. Pero esa burra estaba siendo manipulada ¿por quién? Por el Señor. Esa burra empezó a hablar. Yo empiezo a ver una burra hablando, carajo. Yo empiezo a echar fuera demonios. Si veo un palo también, el nombre de Jesús o sale por el nombre o sale por el palo. Pero este hombre empezó a hablar con la burra. Santo de la gloria. Yo veo un animal hablando y ¿sabe qué? Cierro mis ojos, empiezo a reprender el Señor y sale en tu nombre o sale por palo, pero sale. Y ese antes de poner a hablar con la burra. Santo de la gloria. Entonces, ¿qué hace Dios? Muchas veces Dios hace como con el profeta Balaam. Se atraviesa nuestro camino. ¿Y se atraviesa por qué? Porque estamos haciendo cosas que no convienen. En este caso, ¿quién se le atravesó a Ananías y a Zafira? El mismo Señor. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo un gran problema. Y muchas veces pensamos que siempre que nos atraviesa es el enemigo. No, hermanos. Es el Señor. Amén. ¿Es quién? El Señor, quien muchas veces nos atraviesa por nuestras necedades
por nuestras inmadureces. Amén. Abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. ¿Teme qué? Tenemos que tener temor de Dios. Y ese temor, ojo, el principio del temor a Dios es ¿qué? La sabiduría. Y esa sabiduría es saber cómo hacer, cómo actuar, cómo hablar, cómo comportarnos. Sabiduría. Ahora, quiero que vayamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios, vamos allá. Por ejemplo, aquí la iglesia de Corintios estaba teniendo ciertas circunstancias. ¿Sí? La iglesia, estas dos epístolas, primera y segunda de Corintios, se conocen como epístolas eclesiásticas, porque habla de una problemática local, es decir, de una iglesia local. En este caso, la iglesia de Corintios. Amén. Una iglesia muy avivada, tenía los dones del Espíritu, tenía todos los dones del Espíritu, tenía como que todos los dones ministeriales. Y es una iglesia que estaba, mejor dicho, poderosa. Amén. Pero también era una iglesia con mucho desorden. Amén. Había mucha carnalidad, mucha división, muchos celos, mucha murmuración, mucho emocionalismo, había desorden para la administración de los dones, había desorden en la administración de la cena del Señor, había un desorden tremendo. Entonces Pablo, como el apóstol de esta iglesia, como el padre espiritual que la plantó, empezó a verse y a darse cuenta de lo que estaba pasando allí. Y empezó a escribirle, hablando acerca y exhortando a la iglesia de la problemática que tenía. La segunda epístola de Corintios habla de que la iglesia de Corintios, al ser amonestada, dice que vino arrepentimiento. Fueron afligidos por Dios para arrepentimiento. Amén. Pero miremos uno de los problemas que ellos tenían. Dice el versículo 27 de 1 Corintios 11. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo. 1 Corintios 11, 27. 1 Corintios 11, 27. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre ¿de quién? Del Señor. Mira acá, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oh, ¿juicio qué? Come y bebe para sí. ¿Qué pasó? ¿En qué desorden tenían ellos? Que en respecto a la cena del Señor, pues llegaban y, bueno, repartían la cena, ¿cierto? Entonces, uy, como que tengo hambre. Y otros, uy, vinito. Entonces no tomaban la cena como es, que es una comunión con el cuerpo y la sangre de Jesús, conmemorar el pacto. No, ellos, uy, bueno, hoy vamos a celebrar la cena, menos mal porque me viene como que en ayuno. Entonces ellos estaban tomando las cosas del Señor como un juego. Amén. Y por eso dice: juicio come y bebe para sí. Ojo, juicio come y bebe para sí. Amén. Ahora, miren eso. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Ojo, ¿muchos qué? Enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ¿qué? Duermen. Ojo, presta atención. Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corintios: por esta causa muchos están debilitados, otros están enfermos y otros ya colgaron los baños. ¿Por qué? Porque han bebido y comido juicio para sí. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos entender que Dios es un ser santo, 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 recto e íntegro en todos sus asuntos. Que jugar con las cosas de Dios,
es meterte con su misma santidad, es meterse con su misma deidad. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Corintio? Estaba jugando con las cosas de Dios. Cuando tú prometes a Dios, cuando te salió de una bocanada, ay Señor, si no me ayudas, yo te prometo. Y vino la ocupación, se te pasó lo que Dios le prometiste. Y yo, ¿será que le prometí? Porque ves, estás burlándote de Dios. ¿Sí sabías eso? Amén. Te estás burlando de Dios. ¿Alguien en el universo se puede burlar de Dios? ¿Qué le pasó a Satanás por intentar burlarse de Dios? Y lamentablemente caemos en eso con Dios. Nos burlamos del Todopoderoso. Nos burlamos del Eterno, del Olam. Nos burlamos del Señor. Amén. Y entramos en un problema donde Dios tiene que corregir a sus hijos. Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso mira lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios. En ese caso ellos estaban burlando porque había un desorden, es decir, la iglesia estaba avivada, había una gracia especial de Dios sobre la iglesia de Corintios, tenían todos los dones del Espíritu, dones ministeriales, dones motivacionales, estaba avivada, pero había desorden. Desorden para administrar los dones, desorden, había libertinaje, había división, celos, había una cosa fuerte, y había desorden para la cena del Señor, para celebrar lo sagrado, había desorden. ¿Y qué estaba pasando? Algunos estaban enfermos que Satanás no había enfermado, enfermos que Dios había permitido porque los estaba tratando. Otros estaban debilitados, me imagino la economía, la salud, en tantas cosas. Y otros, se murió el hermanito. ¿Qué le habrá pasado al hermanito? Sigamos. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Ojo, ese examinarnos significa, oye, escanéate. Pensamos que siempre el enemigo es el que nos estorba. No siempre el enemigo es el que... Pero él decía, lamentablemente le echamos el pato a todo ese cachón. Y sí, que lleve el arrume, porque bien merecido lo tiene. Pero lamentablemente no siempre es el que nos estorba. Muchas veces Dios es el que se nos atraviesa. ¿Por qué? Porque prometemos y no cumplimos. Porque nos burlamos de Dios. Amén. Por ejemplo, ¿cómo se siente un niño? Todos pasamos por niños, ¿sí? ¿No? Hay un hermano que nacieron grandes. Gloria al Señor. ¿Cierto? Todos pasamos por niños y cuando a veces nuestros papás, ¿cierto? Me caso con mi mamita, nos prometía, ¿sí o no? Me prometía, y no como se sentía. Yo no sentía como todo desilusionado, ¿para qué entonces me promete? Pero déjame decirte que Dios no se siente desilusionado, Dios se siente enojado cuando tú y yo prometemos y no cumplimos. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo estaba contento con Ananías y Zafira? Estaba recontento, ¿sí o no? Porque le prometió. Le prometieron algo y le dieron una ofrenda incompleta. Mira, yo he visto a Dios, ya a mí casi 18 años, ya estando en mis 19 años, lo delicado que es Dios. Sí, acá hay personas delicadas con sus cosas, por ejemplo, yo soy delicado con mis cosas. Y si acá hay personas delicadas con sus cosas, multiplique eso al 10,000%. Y vas a ver a un Dios delicado con sus cosas. ¿Por qué crees tú cuando Jesús llegó al templo y vio campistas, palomas, vacas? Que yo creo que Jesús, ¡ja! ¡Corabastos! ¿Qué sintió el Señor? Dice que sintió un enojo, un celo, dice el celo de los discípulos. De una vez vieron la situación, se acordaron, ay, como está escrito, el celo de Yahweh me consume.
Ahora el Señor le escogió, botó la mesa, se hizo azote de cuerdas. Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si el Señor Jesús sintió el enojo del Padre por lo que se había cambiado el origen, porque Dios había constituido el templo, si había cambiado la torta, estaba mostrando lo que Dios ve cuando nosotros cambiamos las cosas. Dios es supremamente delicado con sus cosas, supremamente delicado. Y cuando tú te la cambias, ¿qué pasa? ¿Crees que se va a poner contento? ¿Se va a poner contento? Ahora, al ser nosotros sus hijos, ¿qué va a hacer Dios? Ojo, Dios no es el padre alcahueta, que somos nosotros para... Yo entiendo que tú estás aprendiendo. ¿Cómo no, moñito? Porque Él sabe que necesita corregirnos, y si no nos corrige, ¿qué pasa cuando el árbol no se corrige y que empieza a torcerse? Se torció, mío. Y si en algo pequeño no somos íntegros, ¿será que en algo más grande vamos a ser íntegros? Y muchas veces Dios necesita corregirnos para que aprendamos justicia. Mira lo que dice acá. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Oh, ¿somos qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Muchas veces Dios necesita ¿qué? Castigarnos para que no seamos condenados con ¿qué? Y ahí es donde Dios Mesías nos atraviesa el Señor y pone hasta hablar la burra para que salgamos de la locura. Y esa burra significa ¿qué pasó? ¿Por qué me están saliendo las cosas tan mal? ¿Por qué se me truncó esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Qué dejaste de hacer? Examínate. ¿Qué dejaste de hacer? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué prometiste que no cumpliste? Boadas, Señor, no con sus boadas. ¿Cómo no con sus boadas y todo? Dios es serio en sus asuntos. Si tú le dices, Señor, hoy voy a orar media hora, a los 15 minutos, ay, mi rodilla, Señor. Mañana, Señor. Ay, papá. Y el Señor, mañana, pasan los días. Y mis 15 minutos de ayer. Y aunque se haya orado media hora, y mis 15 minutos de ayer. Porque es que tú le prometiste. Tú le prometiste. Amén. Así. Y cada palabra que tú le prometes a Dios, Él lo toma como veraz. Amén. Porque déjame decirte que Dios quiere formar en nosotros la mente de su Hijo, la postura de su Hijo, el carácter de su Hijo, la integridad de su Hijo. Amén. Y yo no veo en las Escrituras, los evangelios, a Jesús en la cruz. No, Señor, ya no, bájeme. Yo quiero morir por toda esa realidad. Bájeme. No. Dice que fue como cordero, dice Isaías. ¿Como cordero qué? Al matadero. Amén. Sin hablar. Aún sabiendo que él era duro. Porque Jesús era ¿qué? Íntegro. En todos y cada uno de sus asuntos. Amén. Así también el Señor quiere que nosotros seamos íntegros. Que así como les decía ahorita, cuando Jesús dijo, vuestro hablar sea sí, sí y no, no. No, sí, no. O no, sí. Porque lamentablemente somos así. Somos más cambiantes que una moneda de cuero. Y Dios quiere que tengamos una y sola palabra. Pero a veces, ¿por qué las bendiciones se demoran o por qué a veces las cosas se truncan? Porque cambiamos. Por eso déjame decirte, hermano, que muchas veces no es el enemigo el que se nos atraviesa, es el Señor el que se nos atraviesa. Y ese atravesarnos significa que Dios empieza a reprendernos para que no seamos condenados ¿con qué? Por eso muchas veces uno dice, ay, pues que el Señor no lo reprenda. Uy, no.
Hay veces gozas de las reprensiones. Amén. Porque las reprensiones significa Dios quiere enseñarme y no quiere que yo haga parte de los que van a ser condenados. Amén. Amén. Por eso la palabra dice en Proverbios que el padre al que hijo ama, el padre que ama a su hijo, ¿qué? Así es. Es decir, reprender al hijo no es odiarlo. Bueno, Salomón también habla y dice, no reprenda hasta acabarlo, ¿no? Sí, porque es que hay unas bendiciones de papás que... Sí, uno dice, uy, Señor de la gloria, ¿qué? Está viendo la suegra del hijo, está viendo quién, a qué o qué, porque es que es acabar a los niños, eso no es así. Entonces, dice, el padre que ama al hijo, disciplina, reprende. Dios nos ama como hijos y Dios necesita ¿qué? Castigarnos. Amén. Gloria a Dios. Solamente que es que sus castigos no son como los azotes que le damos a nuestros hijos o los castigos que le damos. Sus castigos sí realmente nos hacen entender, carajo, ¿en qué me metí? ¿Por qué la embarré? Amén. Entonces mira lo que dice acá. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no reunáis para juicio. Entonces Pablo le estaba diciendo a ellos, oiga, corrijan esto. Porque precisamente por esto que están haciendo mal es que muchos hermanos están en problemas. Y en problemas no con el diablo, problemas con el mismo Señor. Amén. Dios, ¿cuántas veces se les atravesó a Israel? Muchas. ¿Por qué? Por la necedad. Porque quebrantaron la palabra. Porque dijeron y no hicieron. Porque se burlaron de Dios de nadie se burla. Y algo que nosotros debemos entender, hermanos, es que tiene que generarse temor de Dios. El temor de Dios es lo que nos lleva a nosotros a cumplirle cada palabra, cada cosita. Amén. El temor del Señor. Amén. Cuando no hay temor de Dios, ¡ay, no se entiende! Sí, ¿cómo no, muñeco? Cuando realmente tienes temor de Dios, dice, no, yo me comprometí, lo cumplo, mejor dicho, me dé el agua donde me dé. Porque así como les decía, así como cuando tú oras y le prometes algo a Dios, Dios te escucha. ¿Sabe también quién te está escuchando? El enemigo. Y él se dice, bueno, le buscó, le prometió a Dios, le voy a truncar todas las cosas. Lo voy a enredar. ¿Para qué? Para que no le cumpla a Dios, entonces Dios tenga que disciplinarlo, tenga que reprenderlo y se le trunque las cosas. Entonces ya lo que yo tengo que entregarle, yo no se lo entrego. Porque esa es la manera de Satanás operar. Entonces por eso es que muchas veces viene mucha ocupación y muchas cosas. Y eso que lo prometí al Señor. Delicado. Pero nosotros nos metemos en juicios con eso. Por eso, hermanos, tengamos temor de Dios. No abramos nuestra boca a la ligereza. No cometamos el pecado que Ananías y Zafiro cometieron, porque ellos sí lo hicieron. Debemos entender que una cosa es prometer al hombre y otra prometer a Dios. Cuando yo digo que voy a dar algo a Dios y a su obra, Dios toma eso como fieles y verdaderas esas palabras. Amén. En este caso, ¿qué trajo Ananías y Zafira sobre ellos? Muerte. Muerte. Ellos trajeron muerte. En algunos no traen muerte, pero sí traen trato. Algunos enfermedad, otros trato económico, otros se les cierran las puertas, otros, pero ¿por qué? Entonces tenemos que nosotros analizar cómo estamos, qué hemos dejado de hacer. Amén. Esta semana sí voy a orar todos los días, Señor. Te lo prometo. Esta semana sí voy a leer la Biblia toda. Esta semana sí voy a orar todos los días. Esta semana sí voy. Esta semana. Es decir, cuando habla semana, el Señor habla completa. Como Ananías y Zafira. Te doy esta heredad. Esta heredad es decir, te doy lo que vale ella. Pero cuando lo fueron a presentar, no, eso es como mucho. Es como mucho. En tanto la venimos.
Entonces, así pasa. A Dios le prometo al Señor algo. ¿Qué pasó? Ya ahí es donde Dios empieza a tratarnos. Y empieza, pero ¿por qué las cosas están fluyendo? ¿Pero por qué? Porque estás en un problema con Dios. Amén. Estás en un problema con Dios. Estás en problema con Dios. Mira, no solo pecamos influyendo en sus mandamientos, pecamos burlándonos de Él. Pecamos burlándonos de Él. Amén. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Refrena nuestra locura. Amén. Refrena nuestra locura, así como refrenó la locura de Ananías y Zafira. Y esto que dice la palabra en Hechos, dice que eso trajo temor. Madre mía, ¿de quién no le va a dar temor? No, yo no voy a abrir mi boca. Si abro mi boca y ¡pum! Cae. ¿Quién abre su boca? Eso trajo temor. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos tener, temor del Señor. No podemos jugar con sus cosas. Todo lo del Señor es sagrado. Amén. Sagrado, sagrado es para el Señor. ¿Por qué Dios se mostró tan real y tan vivo en el Antiguo Testamento? Muchos dicen, no, eso era para ellos. El Dios de acá es un Dios acomodado más al siglo XXI, es más chévere, o sea. Sí, porque lamentablemente muchos quieren mostrar a Dios en este tiempo como un Dios moderno. Pero, pues como nosotros estamos en el siglo XXI, tecnología, o sea, Dios es un Dios bacano, o sea, ni parce, ni man. No, tu palabra dice que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Cambiarán los tiempos, pero Dios no. Imagine Usa. ¿Qué estaba haciendo el pobrecito Usa? Usa vio que cuando estaban transportando el arca, uno de los bueyes estaba moviendo mucho y el arca se iba a caer, ¿sí o no? ¿Cuál era la intención de Usa? ¿Era mala? No. Carajo, se va a caer el arca. Se murió Usa. Dice que el fuego encendió y murió. Pues por eso fue que David dijo, uy no, devuélvanla. Devuelvan el arca, no la van a llevar a Jerusalén, devuélvanla. No, se murió Usa, se muere toda mi familia, me muero hasta yo, no. Por eso dice que él le dio miedo y no llevó el arca a Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál era la intención de Usa? ¿Tenía Usa una mala intención? No, no tenía una mala intención. Pero déjame decirte que de buenas intenciones nadie vive para con Dios, sino de obediencia. Amén. Él vio, se va a caer el arca, tengámosla, se murió. ¿Era mala intención de los hijos de Aarón de encender, de dar incienso al Señor? ¿Era mala la intención de ellos? No, no tenían mala intención. Pero ofrecieron un fuego extraño que no le era lícito ofrecer a ellos. Déjame decirte que de buenas intenciones nadie vive para Dios. Amén. Se vive de obediencia. Usa no tenía por qué tocar el arca. No podía tocar el arca. Porque para eso había, de la tribu de Leví, habían ciertas familias encargadas de una tarea específica. Los hijos de Aarón no tenían por qué ofrecer sacrificios, ofrecer fuego extraño. No tenían por qué. Dios les vio la buena intención. ¿O qué vio Dios ahí? Desobediencia. Y eso es algo que nosotros debemos entender, iglesia. Las buenas intenciones no mueven el corazón de Dios. Lo que mueve el corazón de Dios es nuestra obediencia. Por eso que dijo Jesús, no quiero sacrificio, sino obediencia. No holocaustos, sino misericordia. Conocimiento de Dios. No podemos, Dios no vive de buenas intenciones. Las buenas intenciones no agradan el corazón de Dios. Lo que agrada el corazón de Dios, lo que mueve el corazón de Dios es la obediencia. Y muchas veces queremos como cubrir las heridas o cubrir los huequitos con pañitos de aguatita. No. Nosotros debemos ser serios e íntegros, porque nuestro Dios es serio e íntegro en sus asuntos. Por eso tenemos que generar temor. Algo que nosotros debemos pedir al Señor, Señor, que el temor tuyo crezca en mí. Que haya temor de Dios en mí.
para cada asunto de mi vida, para cada cosa. Dame prudencia al mi hablar, porque a veces somos tan sueltos de lengua y le prometemos al Señor, ¿y dónde está el cumplimiento? Pero porque Dios no nos volvió a bendecir. ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué prometimos que no cumplimos? ¿Qué? Porque pensamos que estamos tratando con otro ser humano igual. Amén. ¿Qué le prometía? Digo, le prometí, te prometí, te voy a dar esto. No cumplió. Al fin y al cabo la palabra dice maldito el que cobra en el hombre. Sí, pues pero es que déjame decirte que Dios no ve eso así. Dios ve tu palabra como verás, como es su palabra. Amén, amén. Por eso si Dios, tú le prometes, Dios dice, listo, yo soy veraz. Creo en tu palabra como verás. Sí, no es mentiroso. Es por eso, es esta palabra, porque hace unos meses, cuando el Señor me llevó a Dallas, el Señor me dijo, mira, y hace poquito también me hiciste un hermano. Dije, hermano, mira, por la parte de tu salud no sé por qué el enemigo te está atacando, pero déjame decirte que por la parte financiera sí sé por qué el enemigo te está atacando. Dejaste de hacer lo que tenías que hacer. Prometiste y dejaste de cumplir. Ojo, porque si el enemigo tiene total derecho para atacarte y Dios tiene total libertad para reprenderte. Por eso tenemos que tener temor y examinarnos a nosotros mismos. Es examinarnos, escanéate. ¿Qué le has prometido a Dios que no le has cumplido? ¿Qué le dijiste que te pasó por alto? Pero para Dios no se pasa por alto. Y empieza a corregir y a hacer. Porque listo. Amén. Tú le prometiste. Pasaron los meses, hasta pasaron los años. Pero ¿será que Dios se le olvidó? A Dios no se le olvidó. A usted se le borró de acá, pero a Dios no se le borró. Porque Él no se le olvida lo que tú le prometes, así como tampoco se le olvida a Él lo que a ti te ha prometido. Si a Dios se le olvidara lo que Él te ha prometido, no te lo confirmaría, no te lo mostraría en sueños, no te lo mostraría en visiones. Amén. Es tan veraz su palabra que nos lo reconfirma. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando estaba en la casa de Felipe el Evangelista y sus hijas estaban profetizando, sus doncellas. Dice que viene un profeta Ágabo, coge el manto de Pablo, se envuelve y dice, así atarán al dueño de este manto en Jerusalén. ¿Y qué dijo Pablo? Señor, el Espíritu Santo por todo lado me confirma. Pablo ya sabía lo que le iba a acontecer. Y el Espíritu Santo solamente le estaba confirmando. O sea, cuando Dios quiere hacer algo, te lo va a confirmar. Amén. Una y otra vez. Porque verá su palabra. Amén. Pero déjame decirte algo. Dios quiere también que tú y yo tengamos una veracidad en nuestras palabras. Y para con Él y para con los hermanos. Que tú sí sea sí y tú no. No. O sí no. No sí. No. ¿Es o no es? Señor, te voy a servir hasta el último aliento de mi vida. 10 años. Ay, ya no, Señor. Uy, esto es muy duro. Ay, papá lindo. Estamos enfrente del altar. Señor, yo lo tomo, yo la tomo como mi esposo, yo lo tomo con todo, Señor, hasta viejitos. Uy, no, es que me aguantará esta cucha. Oh. Dios toma cada palabra como una veracidad. Dios toma cada cosa como una veracidad. Y lamentablemente nosotros somos los que nos metemos en pruebas por nuestras palabras, porque prometemos y no cumplimos. Pensamos que nuestra vida es como normal. Amén. De que salió y la palabra se la llevó el viento. No, con Dios no. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Amén. Que así como es el Hijo, así también Dios quiere que seamos como nosotros. Veraces. Seamos sí y no. Por eso mismo Jesús habló y tocó ese tema en Mateo. Porque la gente por salirse del paso juraba.
Yo se lo juro por Jerusalén. Se lo juro por el cielo que lo voy a hacer. Mentira, no hacía nada. Y muchas veces nosotros prometemos. De pronto nos juramos, pero sí prometemos por salir del paso y no cumplimos. Entonces, hermanos, tengamos temor, tengamos temblor para que no caigamos en descrédito, ni caigamos en la mano del Señor, para que Él nos trate, amén, y nos castigue para hacernos entender, amén. Porque ¿para qué es un castigo? A ver, para hacernos entender. Y Dios nos castiga para hacernos entender. Amén. Dios nos castiga para hacernos entender. Amén. Mis hermanos, esta era la palabra que yo traía para ustedes hoy. La ofrenda de Ananías y Zafira, una ofrenda incompleta. Mis hermanos, no caigan en eso. Y es importante que te examines. Examínate. Escanéate. En un tiempo solo, escanéate. ¿Qué de pronto le he prometido a Dios que no le cumplí? ¿O qué de pronto le cumplí a medias? ¿Qué de pronto le cumplí a medias, Señor? ¿Qué fue? Yo le decía a un hermanito que día, no sé, yo fui a una consejería, y le decía, venga hermanito, mira, yo veo que tú recibes, tú estás empezando, tú empezaste a diezmar, empezaste a entregarle al Señor, a consagrar tus finanzas, pero tú no recibes un salario, tú recibes un salario a diario. Dijo, sí, y claro, cuando le digo, mira, ¿tú sabes cuánto el Señor te bendice a diario? ¿Lo anotas? Para que hagas una suma general. No, pastor. Pues hay veces cuando medio me acuerdo, pues entonces le doy, y pues hay veces intento como darle de más al Señor, por si de pronto no quiero robarle. Dijo mi hermano, bien y no, porque tampoco es que des más de, sino que des lo justo, y que si quieres ya bendice al Señor, uno aprende más de esas cosas tuyas. Pero sea íntegro en lo que es. Y es importante que tú le dije, anota, ¿cuánto el Señor te bendice a diario? Listo, y luego, Señor, esto es tuyo. Porque lamentablemente, digo, sí, pastor, así, y he sentido eso de que verdaderamente he estado cayendo en eso. Dijo, Dios ha empezado a abrir las puertas a bendecirte. No dejes que las puertas se cierren por tu imprudencia y por tu negligencia. Entonces nosotros tenemos que usar sabiduría y tener temor de Dios. Que Dios no es un juego. Por eso su palabra dice que Él es fuego consumidor. Amén. Nos hemos acercado no a un Dios muerto, no a una imagen allá, ¿sí o no? Nos hemos acercado a un Dios vivo, real, veraz y verdadero. Y así mismo tenemos que tener temor y temblor. Amén. Vamos a ponernos en pie.